Buenos días, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Estoy en vivo desde Ciudad de México platicando con ustedes. Me da muchísimo gusto poder iniciar una semana más. Vamos a hablar de codependencia, vamos a hablar de por qué la codependencia se inicia o por qué nos hacemos codependientes. Platíquenme desde dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando y déjenos también sus comentarios a lo largo de la semana. Yo sé que muchos buscadores no alcanzan a ver el live a la hora que se transmite, pero sí lo ven después por el canal de YouTube o lo ven más tarde en el mismo Facebook. Te dejo un saludo si lo estás viendo más tarde. Deja tu comentario, platícanos cuál es tu opinión en relación al tema de la codependencia. Iniciamos ya este sábado nuestro primer grupo terapéutico que llamamos 2020. Fue todo un éxito. La verdad es que estoy muy satisfecha, muy contenta de haber podido ayudar a 10 personas que tuvieron la confianza para sentarse y hablar sobre su dolor y sobre la situación que los ha llevado a generar como defensa la codependencia. Parte también del trabajo terapéutico en grupo es que nos ayudemos unos a otros a saber que la historia que el otro tiene se puede parecer a la mía, me identifico con tu historia y también observo cómo esa historia se ha desarrollado a lo largo de la vida de alguien más y cómo le ha hecho ese alguien más para salir adelante. El grupo terapéutico es colaborativo, sin embargo, no es un taller y tampoco es un grupo de 12 pasos. El trabajo es constante y se te brindará material súper específico para trabajar el tema de la codependencia. Puede ser que seas codependiente a una persona y que también te estés recuperando de una adicción. El grupo también puede ser para ti. Se van a abrir nuevos lugares para este grupo terapéutico. Lo vamos a impartir y continuaremos con el siguiente síntoma de 10 que trabajaremos uno cada mes en este grupo terapéutico 2020. El siguiente grupo se dará el 29 de febrero. Vamos a ver cuántos lugares hay para poder abrir la convocatoria y que puedas participar si te interesa en un espacio de recuperación dentro de un espacio terapéutico a un costo mucho más accesible que una terapia individual. Ese es el objetivo de los grupos terapéuticos, poder ayudarnos, poder ayudar a más personas en un corto tiempo y por un costo mucho más accesible. Una vez al mes se trabajará. Te dejo esta información porque vamos a hablar de codependencia y si te sientes identificado, probablemente el grupo terapéutico te pueda servir. Los codependientes somos personas que tendemos a estar en situaciones de muchísimo dolor, sin darnos cuenta porque aprendemos a vivir así. Crecimos en ambientes en donde esa era la manera de vivir. La semana pasada hablamos de relaciones tóxicas y cómo salir de una relación tóxica. Tuvimos afortunadamente casi 14,000 vistas. Hace mucho que no teníamos tantas vistas en un video y esto nos habla de la necesidad que tenemos las personas de salir adelante después de una relación tóxica. No necesariamente eres codependiente si estuviste en una relación tóxica, pero muchas veces puedes desarrollar algunos síntomas en codependencia cuando estás con personas narcisistas o también hay mucho narcisismo entre adictos activos. Si tu pareja fue un adicto o es un adicto activo, incluso en recuperación, puedes sentirte identificada o identificado con
lo que hablamos la semana pasada sobre el narcisismo y cómo salir adelante después de una relación con un narcisista, una persona tóxica. Estamos intentando entonces darle un seguimiento a esto que platicamos la semana pasada y vamos a hablar cuál es el origen, por qué entonces te puedes vincular con personas sistemáticamente tóxicas que te hacen sentir muy mal. Ya hablamos la semana pasada sobre lo mal que te puede llegar a hacer sentir una persona, pero entonces ¿cuál es el origen? Y el origen es lo que vas a tener que trabajar si estás intentando salir de una relación tóxica. Esa es la parte que muchos de nosotros no logramos entender. Yo quiero sanar lo último que me pasó, pero casi siempre cuando se empieza a abordar tu estilo de vinculación es cuando tú dices, ya no le quiero entrar, ya no quiero participar, porque a mí lo que me interesa es dejar de pensar en esa persona que me hizo daño. Y yo te invito a que cuestiones el pasado, tu pasado, si te identificas con esta parte en donde te vinculas de manera dependiente a otras personas. En otro live hablaremos de la adicción al amor, que es diferente a la codependencia. Se habla mucho en redes sociales sobre la adicción al amor, los adictos al amor. Se puede confundir con codependencia, pero no es codependencia. Entonces vamos a darle un espacio la semana que entra a los adictos al amor, que es diferente, y muchos adictos a sustancias son también adictos al amor. Entonces, ¿cuál es la causa de la codependencia? Las personas que tienen rasgos codependientes o que tienen tendencias codependientes somos una gran mayoría. Eso es importante que aprendamos a distinguirnos. Dice Anel, saludos desde Valladolid, somos codependientes por no saber amar, por no valorarnos y hacernos responsables de sí mismos, porque aprendemos a vivir en caos, jamás pusimos límites consigo mismo y con los demás. Se puede salir de ahí si decido vivir bien, siendo parte del proceso de cambio, siendo consciente de mi enfermedad. Exactamente. Muy bien, Anel, te agradezco tu comentario. Efectivamente, el siguiente grupo terapéutico va a trabajar acá en Ciudad de México. Estas personas valientes que se regalan 2 horas al mes van a trabajar los límites y esta gran dificultad que tenemos los codependientes de poner límites asertivos. Pero vamos a hablar entonces por qué algunas personas somos más susceptibles a relacionarnos de manera codependiente. ¿Por qué es difícil para los codependientes salir de este tipo de relaciones y tener relaciones un poquito más manejables, un poquito menos angustiosas? Fíjate, generalmente las personas que tienen sistemáticamente relaciones codependientes crecieron en familias con disfuncionales, en donde los problemas familiares eran mucho más importantes o mucho más aparatosos que cualquier problema que tú pudieras tener como niño. No eras el problema tú, pero muy probablemente durante tu niñez sentiste que el problema eras tú, que algo malo pasaba contigo para que no hubiera la atención o hubiera demasiados regaños, demasiada intolerancia y impaciencia. Las familias disfuncionales tienen algunas características. Vamos a hablar entonces de las características de la familia disfuncional. Es muy importante que como codependiente aprendamos a distinguir si estás intentando resolver tu codependencia, cómo fue tu familia y si tu familia fue disfuncional. Ahí te van las características más o menos que pude yo escribir. Si tienes alguna otra, platícanosla sobre familias disfuncionales. El ambiente era caótico e impredecible. Y esto pasa muy frecuentemente si creciste en un ambiente con un alcohólico o un adicto. Caótico o impredecible el ambiente.
era poco solidario. No había unión familiar, era poco solidario. La familia se tendía a unir cuando había un problema que resolver, cuando hacía algo el adicto, cuando rompía algo, ahí se unían, cuando tenían una deuda, ahí se unían. Pero en general, dentro de la familia había poca solidaridad. Los hermanos, los hijos de estos padres, no eran solidarios entre sí, no se llevaban bien, se tenían mucha envidia o simplemente no se hablaban. Había mucho aislamiento, eran poco solidarios, no se enteraban que el otro tenía algún problema o dificultad. El ambiente era aterrador y inseguro, ya pusimos, aterrador o inseguro inseguro. Fíjate, aterrador, ¿por qué? Un niño, ¿qué puede vivir que le aterre? Lo que puede vivir es que el padre o la madre sean demasiado violentos, malhumorados, gritones, impredecibles, que un día estén de mal humor y a los 10, 20 minutos estén contentos porque ya se les pasó, o lleguen de trabajar de pésimo humor y no se sepa bien a bien cómo era ese ambiente. Pero también las personas que crecen con padres impredecibles son padres que generalmente son muy violentos verbal y físicamente, y eso hace que sea aterrador, o también sean padres aislados, que no platiquen, que no comenten, que no interactúen, y eso genera también mucho miedo porque no se sabe qué esperar. Dice Anel, se crece con vergüenza, con culpa, con mucho desamor, exactamente, con mucho desamor. Es un ambiente manipulativo, manipulador. Si no haces esto, entonces condicionan el amor. O haz esto porque si no, eso es manipulación. No es una educación por convencimiento, sino por una cuestión como de, si no es la cosa como yo la digo, entonces tú eres una mala persona o tú me haces enojar. Mira lo que me estás haciendo. Mira cómo me pones. Mira lo que me pasa a mí con tu conducta. Eso es ser manipulador cuando estamos educando a los chicos, a los niños. Es un ambiente que culpa. Es tu culpa que las cosas no salgan bien. A lo mejor no culpan a los hijos, pero sí culpan al cónyuge de que las cosas no salgan bien. Culpan al ambiente, culpan al otro, no se hacen responsables de lo que les está pasando. Y eso es súper complicado. ¿Por qué? Porque si tú estás culpando a alguien más, a otro, te dejas de ver a ti mismo. Son madres o padres que culpan a los hijos de que a ellos se sientan de determinada manera. Culpan al cónyuge. Y la culpa, aunque no es verbal, muchas veces los chicos, los hijos, se sienten culpables porque esa mamá está triste o se sienten responsables de hacer a esa mamá feliz. Y entonces ahí es donde está la culpa cuando eres adulto. Te sientes responsable y culpable de hacer feliz a tu mamá cuando está enojado. Tu mamá te hace sentir mal cuando se enoja. Dice David Flores, hay un puente, no hay solidaridad todavía hasta la fecha, pero ya lo superé. Muy bien. Mi madre quiere manipular, pero la rechazo. Y ahí me voy a quedar con eso porque no se trata de rechazar. Cuando uno rechaza a la madre, uno está enojado y cuando uno rechaza es una emoción poco madura, David. Hay que trabajar entonces, no rechazar, comprender y poner límites, porque el rechazo es no te quiero, no te acepto. Cuando yo pongo un límite es entiendo qué te pasa, platico contigo y tomo una distancia yo de ti, sin rechazarte. Culpo, demasiado duro o abusivo, uno de los padres o los dos. Demasiado duro, que no hay comprensión, que cuando a ti te pasa algo o cuando lloras porque se te perdió un juguete o no encuentras algo, son muy duros. Encuéntralo, no es mi culpa. Te hablan en un tono de voz constantemente enojado
o sin una emoción de cariño. Cuando te pegas, levántate, no te pasa nada. Y así es como poco comprensivo, como poco empático con ese niño que va creciendo. Entonces, demasiado rígido o duro provoca entonces que los chicos, como crezcan, no contactando con su emoción o sintiendo que sus emociones no son importantes, o cuando las expresan, ni siquiera las saben expresar bien, porque el padre o la madre rechazó esa emoción y no estuvo de acuerdo con esa emoción cuando fue demasiado duro y rígido con esta persona, con este hijo. Abusivo. Cuando una persona es abusiva con otra, es que falta el respeto. Puede ser una relación de abuso cuando te dejan cuidar a niños más chicos que tú y tú tienes 1 o 2 años más que los hermanitos. Puede ser una relación de abuso cuando te violentan verbal, físicamente. Abuso cuando hay abuso sexual y nadie se da cuenta que algo está pasando por parte de una persona que vive contigo, que casi siempre es un familiar cuando hay abuso sexual. Un familiar puede ser el esposo de tu madre, puede ser tu abuelo, puede ser un primo, puede ser un tío que esté abusando sexualmente de este niño y nadie se da cuenta que está pasando eso. Puede ser un ambiente vergonzoso. Me decía Anel arriba, vergüenza, que no es lo mismo que pena. La vergüenza es mucho más abrumadora la emoción y es mucho más grande lo que se siente. La vergüenza es cuando me hacen sentir mal con lo que soy. Por ahí otra persona preguntaba, se trata del amor propio, la codependencia es amor propio. Lo vas a ir deduciendo, sí es amor propio, porque me siento avergonzado de ser yo. No siento que lo que haga tampoco sea suficiente. Siempre estoy pensando que me voy a equivocar, que lo voy a hacer mal, que me vas a juzgar cuando lo haga. No me voy a animar a hacer las cosas porque pienso que tú vas a pensar mal de ti. Y estoy hablando de tú, cualquier tú, no importa ese tú, es cualquier persona que esté cerca de mí. No me animo a hacerlo porque en mi mente me va a criticar, va a decir, va a juzgarme, va a hablar mal de mí, no lo va a aceptar. Y ese pensamiento que tienes constantemente viene de la vergüenza que pudiste haber vivido cuando niño. Me puedes llegar a decir, fíjate que yo no viví eso con mis padres, pero sí lo pude haber vivido en un ambiente escolar, o sí lo pude haber vivido en mi familia extensa. A lo mejor no en mi familia nuclear, pero sí en la extensa o en la escuela. Y pudo haber desarrollado entonces tu psique una defensa a ese dolor, que es la codependencia. Negar que la familia tiene un problema y rechazar la ayuda externa. Esto pasa muy frecuentemente cuando hay adictos. No está pasando nada, dicen los adultos. No está pasando nada en mi familia. Y por lo tanto, cuando algún otro adulto les dice, algo está pasando, hay un problema, hagan algo, rechazan la ayuda. No está pasando nada y entonces rechazan la ayuda. ¿Y qué sucede? Este niño aprende a ver que lo grave de la situación, que él observa como grave y que le hace sentir grave, los adultos alrededor dicen, no es grave, no está pasando nada. Y entonces, ¿cómo crece ese niño? Pensando que esa niña, ¿cómo crece? Dudando de su propia percepción, dudando de lo que está viendo, sintiendo, dudando de sus emociones, dudando de lo que ve, y entonces aprende a no sentir, a no confiar, para no estar porque tiene que estar de acuerdo con lo que le están diciendo los adultos con los que vive. Entonces, yo aprendo a no confiar en mis emociones y aprendo a no confiar en el exterior, porque el exterior es muy amenazante. Entonces, fíjate, dice Anel, en casa siempre se vivía bajo la apariencia, exacto, las apariencias.
No podías decirle a nadie ajeno lo que estaba pasando dentro de la casa. Y eso que nos está diciendo Anel en su comentario es totalmente cierto. Tengo que aparentar que todo está bien, y te dicen expresamente en estas familias disfuncionales, a nadie le puedes decir lo que está pasando. No lo platiques con nadie, porque nadie lo va a entender. Entonces, estos niños crecemos diciendo, nadie me va a entender, no puedo platicar con nadie lo que me está pasando. Fíjate qué grave y qué difícil. Me vuelvo reservado, por lo tanto, introvertido, y me vuelvo criticón. Son muy críticos en mi casa, entonces soy criticón. Me vuelvo criticona. Critico a todos. Los codependientes son personas sumamente criticonas. Y eso hace que los grupos de 12 pasos sean grupos que de repente no vibren bien, vulgarmente dicho, no estén bien, porque estamos constantemente actuando eso que nos da tanto miedo. Claro, estoy criticando al de afuera porque tengo mucho miedo de ver mi interior. Y aprendemos a ser muy criticones de manera defensiva. Y son ambientes en donde no me prestaron atención, son ambientes desatentos, no tuvieron atención conmigo, y entonces hay muchos chicos y chicas que viven en estos ambientes que tampoco son atentos a sí mismos, tampoco son atentos a los colegios, a la escuela, y entonces empiezan a generar problemas de aprendizaje que después les dicen que tienen un déficit de atención. Claro, tienes un déficit de atención. El déficit atencional no es el problema, es nada más un síntoma, no puedes poner atención. Es tan abrumador el ambiente de tu casa que no puedes poner atención fuera, porque estás tan ansioso, tan lleno, tan agobiado, que cuando vas al colegio lo único que haces es como descansar un poco, distrayéndote con los compañeros, y el esfuerzo que necesitas poner para aprender no lo tienes, porque ya pasaste muchas horas de la noche o de la tarde preocupándote por cosas que el ambiente de tu casa te hacían y te impactaban. Entonces, somos desatentos. Las expectativas hacia los niños son poco realistas. Son padres poco realistas cuando estamos en una familia disfuncional, porque creen que los niños deben de ser perfectos o hacer cosas que no corresponden a su edad, como cocinar cuando tienen 6 años, como ser perfectos y no salirse de algo que ellos en la mente tienen como lo que debería de ser. Entonces, tú debes de ser perfecto, y si te sales de ahí, el adulto que te cuidaba se ponía mal, se enojaba mucho porque no eras perfecto. Son poco realistas. Los niños son inquietos, los niños son ruidosos, los niños son sucios, se ensucian, los niños son aprendices de la vida. Y cuando viven en familias disfuncionales, los padres no tienen paciencia y los quieren perfectos, que no se ensucien, que no griten, que no hablen, que no pregunten, que sepan todo y que se adelanten y que vivan como adultos. Entonces muchos de nosotros aprendemos a ser adultos cuando somos niños, y cuando somos adultos tenemos que ser niños. Entonces son todos estos niños adultos que llegan con muchísimo dolor a psicoterapia o a los grupos de autoayuda o a los grupos terapéuticos porque no los dejaron ser niños. Dice Iván, es decir, que el bullying en la escuela es causa para crear una persona codependiente de una relación. Puede ser, no estoy diciendo que sea causa, porque acuérdate que nada es directamente proporcional, pero sí escuchamos muchísimo que muchas personas tienen dificultades para ser seguros, para tener una autoestima adecuada, si tuvieron dificultades en la escuela, si no fueron aceptados, si fueron maltratados, juzgados o fueron señalados por alguna situación. Aparte de que en casa no había alguien que supervisara eso, y entonces si tú te estaba yendo mal en la escuela, nadie se enteró en tu casa, por lo mismo, porque había una disfuncionalidad, o tú nunca le dijiste a tu mamá o a tu papá que pasaba algo, no tenías la confianza. Entonces, no podemos generalizar, pero sí puede ser una causa. Entonces,
Fíjate, cuando los padres no pueden proporcionar un entorno familiar estable, solidario, acogedor, pueden suceder varias cosas en el adulto. Te conviertes en un cuidador. Como no te cuidaron, te conviertes en cuidador. Aprendes que las personas que profesan amarte en realidad pueden lastimarte. Te conviertes en una persona complaciente. Luchas con los límites. A veces sí los pones y a veces no los pones. Te sientes culpable de ser tú. Te vuelves temeroso. Te sientes imperfecto e indigno. No confías en la gente. No dejarás que la gente te ayude. Te sientes solo. Te vuelves demasiado responsable o hiperresponsable y te vuelves controlador. Todo esto son síntomas de codependencia. Te das cuenta como es súper importante entonces hacerle caso al pasado. Decíamos al principio del Facebook Live. Hazle caso al pasado porque si observas cómo fuiste criado, vas a observar cómo estás reaccionando en el presente. Vamos a desarrollar en otros Facebook Live un poquito más todos estos síntomas que los hemos hecho cuando hablamos de codependencia, pero en este Facebook Live particularmente hablamos de tu pasado y es importante ponerle atención. ¿Cómo fuiste criado? ¿Qué pasó? Todos los codependientes así somos, dice Araceli. Exactamente. Muy bien, son las 9 de la mañana en punto. Hicimos un live cortito. No quiero tampoco pasar demasiado tiempo con ustedes. Los live tienen que ser medianamente cortos para que puedan transmitirse y mandarse en todos los chats y en todos los lugares donde los quieres mandar. Dice Anel que somos carentes de amor. Sí, muy carentes de amor. Hay que trabajarlo. Te dejo esta reflexión. Para poder salir de la codependencia necesitas entender de dónde vienes. Cuando hablamos del pasado, generalmente de nuestra infancia, muchos de nosotros llegamos a pensar que sí pasaron las cosas, pero justificamos lo que sucedió. Y yo te invito a que lo hagas sin justificación, sino objetivamente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste tú con eso que pasó? ¿Cómo pasó? Para que puedas entender por qué estás como estás ahorita. Dice Ivonne, te vuelves la mamá de tus hermanos. Exactamente, madre de los hermanos. Quédate con esta reflexión. Nos vemos en una semana, 8:30 de la mañana. Espero que sea de muchísima utilidad. Déjame tus comentarios si me ves más tarde. Muchas gracias, que tengas excelente semana. Cuídate.